concuerdo con eso. Hay muchas fórmulas, ¿no? De las cuales algunas tienen incluido dentro de la fórmula de la ivermectina electrolitos y vitaminas, ¿no? Y esas son las fórmulas que están desaconsejadas para el uso humano. Además, se ha indicado que la dosis o la dilución de este medicamento debe ser al 1%. Entonces, vamos a tener seguramente que algunos inconvenientes ahí. De todas maneras, es un medicamento que siempre necesitó de prescripción médica. Lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Bolivia, sobre todo en el lado oriental, es que hay mucha gente en la ganadería que la viene usando hace muchos años porque siempre ha habido mucha amistad entre la parte de los médicos y los veterinarios, agrónomos, ganaderos, y por el conocimiento de esta molécula y sobre todo por lo que es tan inocua, se la ha utilizado bastante. Los hijos de los vaqueros que trabajan en las haciendas, luego de que las vacas reciben ivermectina, en la primer leche del otro día, estos muchachitos toman esa leche. Entonces, se ve que en los 15 o días posteriores, ellos, algunos que eliminan parásitos, mejora un poco incluso el aspecto de ellos, de las personas anémicas, y se ha tratado mucho para muchas zoonosis y parasitosis, ¿ya? Pero su uso en humanos ya está documentado hace 30 a 40 años que se la usa y está permitido el uso en humanos. Los dermatólogos la usan un montón. Si ustedes han oído hablar del Hospital de Jorochitos, aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la carretera antigua que va a Samaipata, es un hospital muy famoso porque tiene fama de tratar enfermedades de la piel que casi nadie puede, incluso la hanseníasis, la enfermedad de la lepra, otra que se conoce también allá donde ustedes en Brasil, que es la lepra blanca también, aparte de la hanseníasis, un montón y un sinnúmero de problemas, incluso de los párpados, las pestañas, que se tratan con el Solaran, que es una crema que viene con ivermectina. O sea, son muchas aplicaciones que tiene. Y se ha encontrado de que también es un inmunomodulador que altera una de las propiedades alfa, beta 1 de la replicación proteica del virus, y es ahí donde lo ataca. Entonces, eso quería decirles, es un medicamento inocuo que se puede utilizar, pero no es preventivo. Hay que tomarlo en caso de presentar síntomas específicos del COVID o conocerse positivo en fase temprana para que tenga su efecto. En fases tardías, de segundos, 2, 3 o 4, ya no vendría a ser beneficioso que uno lo utilice. ¿Listo? ¿Alguien más ha leído o quiere hacer algún comentario? Doutor, yo novamente. Em dia de ayer, nós outros assistimos uma palestra de um doutor Felipe, que está em Estados Unidos, indicado por la doutora de cirurgia. Então, ele falou que não está indicado para tratamento ivermectina, que a dose para ser eficiente tinha que ser 30 vezes maior que a dose normal. Então, há muitas controvérsias em esse estudo. Lo que sucede es que los australianos encontraron que la dosis que ellos iban a aplicar era una dosis de 200 microgramos, que es el doble de la aconsejada para uso humano. Pero hay estudios que han demostrado que personas que toman una dosis 3 o 4 veces superior a la aconsejada no han tenido efectos importantes sobre su salud. Entonces, es diferente, desde luego, lo que sucede in vitro con los resultados que se puedan obtener en vivo, pero lo que es irrefutable más bien, es que el mecanismo químico por el cual este medicamento ataca al virus, existe, y eso ya se comprobó. Lo que hay que determinar ahora, los niveles plasmáticos que se alcanzan luego de 4 horas a 8 horas de la toma del medicamento, que dura en el sistema entre 5 a 7 días y posteriormente algunos residuos hasta 21 días, ¿ya? Es que cuál será la dosis efectiva para el tratamiento, pero de que el mecanismo existe, existe. Ya después eso lo irán a determinar los científicos, ¿no? Van a pasar muchos años, 10, 20 años, hasta que se sepa todo en cuanto al virus, porque la ivermectina ya se la conoce. Doctor, yo estaba mirando también en publicaciones de los periódicos
que decían también que no había una evidencia científica para utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19 y que también su registro sanitario era solamente como un antiparasitario en animales. Y por eso es que había esa controversia, digamos, ahorita están en esa pelea ahorita y todo el mundo está averiguando y viendo cómo es su función. Hay unos 3 documentos que están circulando. El primero que salió con AGMED diciendo de que estaba prohibido el uso, pero pasa que AGMED tiene... Exacto. Tiene solamente una patente en su registro sanitario y para las otras marcas no hay registro sanitario en Bolivia. Entonces, a ellos desde el punto de vista económico, no sé, pues alguna cosa tiene que haber ahí para que ellos estén prohibiendo la comercialización de otros productos que no tienen registro sanitario en Bolivia. Posterior a eso, empezaron a haber aclaraciones en un segundo documento, donde hay un párrafo que está establecido que su uso compasivo, ¿ya? Esa es una palabra importante de aprender, que el uso compasivo de este medicamento, en casos donde se demuestre que su eficiencia y eficacia sea útil, se puede utilizar bajo receta médica o indicación de un profesional que conozca el manejo del mismo. Eso está en el segundo documento. Y en el tercer documento que he leído el día de hoy, la alcaldía está pidiendo al laboratorio Nostas, que es el laboratorio que lo está fabricando acá en Santa Cruz, uno de los que lo fabrica, porque también fabrica de Pipiel, Mia Pharma, es que fabrique, le han pedido al laboratorio que fabrique y lo están catalogando como un antiparasitario, desde luego, porque es un antiparasitario, pero tiene propiedades también antivirales. Y esto se ha demostrado. La Unión Europea ya lo autorizó, lo están utilizando. En la Argentina se está utilizando en un grupo de control de pacientes para tratamiento de COVID. Entonces, no se tiene evidencia porque no existía este virus, es algo nuevo. Y es imposible que podamos tener evidencia a estas alturas, pero se lo está usando. Bueno, doutor, eu he encontrado também um arquivo que habla que há estudos com resultados semelhantes contra VIH, dengue, influenza y Zika vírus de la ivermectina. Y el ébola también entre ellos. Y eso hace muchos años atrás, muchísimos años atrás. Yo también lo leí el reporte. Y sí, se ha utilizado en todos ellos. Ahora, las fases y en qué momento se los debe utilizar no las conozco en ese tipo de virus, pero el que estudié sí es en COVID, sí lo estamos estudiando, porque desde que empezó esta pandemia y se destapó todo y se clasificó como pandemia, nosotros en el centro estamos estudiándolo. Nosotros lo hemos administrado para los pacientes renales, ¿ya? Y aquí vamos a ir entrando un poquito en materia, porque en los pacientes renales, dentro de la preparación de los mismos para todo lo que viene a ser el estudio pretrasplante, el paciente debe estar exento de enfermedades infecciosas, procesos infecciosos y o tumorales. Entonces, cualquier proceso infeccioso de cualquier índole hay que controlarlo. Y hay un parásito que se llama Strongyloides estercoralis, que ustedes lo deben conocer, que provoca sepsis gravísimas en los pacientes. Y cuando nosotros en el estudio pretrasplante no descartamos esa presencia del Strongyloides, el paciente en post-trasplante puede morir por sepsis gracias a este parásito. Entonces, lo usamos en pacientes incluso trasplantados que encontramos algunas parasitosis porque no es nefrotóxico, no supone daño hepático, pese a que el metabolismo es hepático y se descompone en más de 10 elementos después de haber sido ingerido, pero su eliminación en un 1 a 10% máximo, me parece que es por la orina y después es solamente en heces fecales y entra casi igual o sale casi igual del organismo de la forma en la que entró. Entonces se ha utilizado mucho y espero que se siga usando. A nosotros nos gusta el medicamento. En pacientes renales yo doy cremas de eso para lesiones de la piel, para sarna y para muchas otras cosas más, ¿no? El día de hoy, si es que alguien no tiene más comentarios sobre esto, los invito a leer los artículos esos que les pasé. El día de hoy vamos a conversar sobre el manejo del paciente renal, ¿ya? Para aquellos que todavía se están conectando. El manejo del paciente renal no tendría chiste
el día de hoy que yo acompañe las diapositivas solamente y hable, porque en estas alturas tenemos que conversar sobre lo que ustedes ya conocen y han aprendido. Porque el día de mañana ustedes van a entrar a un internado, van a entrar a una provincia y van a atender pacientes. Y de esos pacientes que ustedes vayan a ver, la mayoría o muchos de ellos van a tener algún compromiso renal, ya sea leve o importante. O van a ser pacientes potencialmente crónicos renales a futuro, pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Ya? Entonces, mi intención el día de hoy es que ustedes me puedan decir qué es lo que debemos hacer ante un escenario de un paciente renal, cómo debemos prescribir los medicamentos, por dónde debemos empezar la sospecha clínica, el abordaje del paciente desde el punto de vista de la historia clínica, ¿no? Y el tratamiento. Entonces, yo les había pasado unos, aquí en el grupo de chat del Skype, les había pasado los análisis de un paciente, que es un paciente que yo veo hace mucho tiempo. Y lo voy a buscar ahora, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y quiero que todos acompañen la lectura de este documento. ¿Ya? Vamos analizándolo, ahorita voy a empezar a compartir. Y que vayamos analizando todas y cada una de las cosas y las variables que este documento muestra. ¿Pueden ver todos la cartilla del resultado de análisis? Sí, doctor. Bien. Vamos a leer con calma entonces. El nombre del paciente no es importante, ¿ya? Es un paciente de 73 años de edad, 7 meses y 27 días. ¿Ya? En el hemograma, lo que estamos viendo nosotros es que tiene eritrocitos 3.560.000, un hematocrito de 32.9 y una hemoglobina de 11. Cuando recibimos un paciente, por dar un ejemplo, en diálisis, datos importantes que el paciente debe llevar consigo y datos analíticos, me refiero al laboratorio, son siempre el resultado de la hemoglobina acompañada del hematocrito, urea creatinina, mínimamente eso, y además debe acompañarse con serologías para VIH, hepatitis B y hepatitis C. ¿Listo? Eso es de cajón, se pide eso, es parte del protocolo de ingreso de un paciente a terapia sustitutiva renal. Sin las serologías el paciente no puede ingresar. Tal vez de emergencia podamos recibirlo si no tiene otro tipo de análisis. Nos ha sucedido, ¿no? Que el paciente llega muy anémico, clínicamente está muy anémico y corremos el riesgo nosotros de que se descompense, pero a veces no hay otra que dializarlo, sabiendo de que podemos tener algún suceso negativo durante la sesión. Pero de cajón deberíamos pedir por lo menos hemoglobina, hematocrito, tener urea creatinina del paciente y desde luego la serología. Entonces, en un paciente que está anémico, tiene 11 de hemoglobina, ¿no? Un volumen corpuscular medio de 92, hemoglobina corpuscular media 31, concentración de hemoglobina media de 33, una eritrosedimentación de 115, ¿ya? ¿Quién se acuerda cuánto es el valor de referencia de la eritrosedimentación o la BSG también se llama? Si alguien sabe, me dice, ¿ya? Voy a ir anotando hasta contar 5. El que sabe la respuesta la dice rápida. Entonces, la serie leucocitaria, vemos 12.000 blancos en este paciente. En la fórmula no tenemos callado, los segmentados están casi normales y los linfocitos están en el límite. Eosinófilos apenas el 1%, monocitos 3, está casi todo entre parámetros normales, salvo los linfocitos que aparentan estar un poco disminuidos, ¿verdad? Pero después, estos 12.000 blancos, vamos a tener que ver de dónde salen. ¿Listo? Otro dato importante en el paciente renal, la eosinofilia. Los eosinófilos generalmente pueden estar aumentados en estos pacientes. Eso seguramente ustedes ya lo conocen y si no lo saben, es bueno que lo sepan porque no siempre el paciente tiene parásitos
para tener una eosinofilia alta. O sea que la eosinofilia también puede ser producto de procesos inflamatorios crónicos, como en el caso de los pacientes renales. Yo evito tratar algunos médicos con antiparasitarios a pacientes con una eosinofilia alta que están dentro del grupo de los pacientes renales sin tener bicho. Entonces, no necesariamente tiene que tener bicho para que los eosinófilos estén altos. Me refiero a eosinófilos entre 6 y 7%, o sea, bastante aumentado. Vamos a continuar. En esta tablita vemos un resumen de todo. En este resumen de aquí, en esta hojita vemos un resumen de todos los análisis y además nos informan la cantidad de las plaquetas, ¿ya? Que están en 495.000. Lo demás, las fórmulas son lo mismo que vimos arriba. Vamos a continuar. La eritrosedimentación es eritrosedimentación. Es el tiempo en el que los glóbulos se agrupan en el fondo de una muestra. Esa eritrosedimentación o velocidad de eritrosedimentación generalmente está asociada con procesos inflamatorios. En situaciones muy puntuales nosotros podemos ver que es leve. Los valores normales son hasta 15. Algunos laboratorios dicen que hasta 20. Pero si ustedes recuerdan, vamos a subir nuevamente. En este paciente, la eritrosedimentación está en 115. ¿Cuándo vamos a ver una eritrosedimentación alta? La vamos a ver en procesos inflamatorios, agudos o crónicos. La vamos a ver en procesos inmunológicos como lupus. La vamos a ver en procesos inflamatorios inmunológicos como una glomerulonefritis. En caso de tuberculosis también puede estar elevada, aunque esto no es una regla. A veces hay excepciones en la regla. Por ejemplo, tuvimos un paciente, amigo mío, que trasplantamos, que tenía el mal de Pot, o sea, tuberculosis en los huesos, y resulta de que su eritrosedimentación nunca estuvo alta, ¿ya? Eso puede ocurrir también, es bueno que ustedes lo sepan, porque después en la práctica clínica uno se confunde. La uremia de este paciente, 154, si quieren... Doctor? Sí, dígame. ¿En lupus también puede estar alto? Puede estar alto, desde luego que sí. Y diabetes mal controlada también. Son parámetros de los cuales podemos ayudarnos nosotros para hacer un seguimiento en muchos sentidos del paciente, conociendo las patologías de base. El potasio del paciente 4.3, cloro 102, calcio 8.1. Si quieren vayan tomando nota. Creatinina 6.7. ¿Ya? Yo igual voy a anotar algunas cositas ahí. La creatinina 6.7 de este paciente. Albúmina 3.9. Aquí está. Aquí está la albúmina. Proteínas totales 7. El sodio en 140. En el examen completo y general de orina tenemos el examen físico, ¿no? Aquí tenemos el examen químico y tenemos el sedimento urinario que nos reporta células, cristales y cilindros, ¿no? Como habíamos mencionado antes, y algunas otras estructuras como las bacterias. Si revisamos el examen de orina de este paciente, tiene un color amarillo, una densidad de 1,015, ¿no? Les había dicho que así se lee la densidad, un aspecto opalescente, un pH de 5, algo ácida la orina, proteínas trazas. ¿Alguien sabe por qué se dice proteínas trazas en orina? Parece que solamente Helen quiere conversar el día de hoy. Los demás están con vergüenza. ¿Alguien? Doutor? ¿Ah? Rosélio. Rosélio, ¿cómo le va? Bien, porque las proteínas no es normal as proteínas passarem la membrana basal, ¿no? Claro, no es normal. Pero ¿por qué le decimos trazas? Creo que por isso, ¿no? Porque são vestígios de proteína que tiene. Bien, esa palabra me gustó, vestigios. No sé si es la mejor palabra, pero se la puede utilizar. Es como haber dejado migas de pan,
¿ya? Dejó un rastro ahí, vestigios es una buena palabra para utilizar también. Entonces, por ahí pasó proteína, pero pasó en poca cantidad, dejó apenas unas huellitas a la proteína que está pasando. ¿Listo? Entonces, no es una proporción grande, pero puede estar presente, ¿ya? No es una cantidad abundante, pero sí está presente. ¿En qué situaciones se puede ver proteínas presentes en orina? En estados fisiológicos, mencionemos primero. Una dieta rica en proteína. Ya, muy bien. Mucha proteína. Mucha proteína en la dieta. ¿Qué más? Creio que, não sei se... Ah, não, isso aqui é fisiológico, né? Fisiológico, ¿no? ¿Y puede mencionar alguna otra situación, aunque sea patológica? Fiebre. Quemaduras. ¿Quién habló? Doctor. Melissa, doctor. Melissa. Bien, Melissa. Quemaduras, sí. Algunos estados como ese pueden ocurrir. Estados inflamatorios pueden provocarlo. Otro estado en Eduardo Oliveira, deshidratación, puede haber. Después, en otro estado donde puede haber proteinuria, es en esfuerzos físicos extenuantes o grandes esfuerzos físicos. Puede haber cierto grado de proteinuria mínima, pueden aparecer trazas en la orina, infecciones urinarias, luego de haber tenido actividades sexuales, el uso de algunos fármacos. Entonces, es importante que nosotros aclaremos, como ya habíamos dicho en el examen general de orina, la forma en la que se debe tomar la muestra. Y cuando nosotros veamos en un paciente que ya tiene índices urinarios y que tiene índices renales elevados, indagar sobre esta proteinuria. Si se realizó la orina correctamente, la toma de la muestra, si el paciente estaba cursando con fiebre, había tenido algún esfuerzo físico extenuante, está tomando alguna medicación que nosotros no conozcamos, ¿ya? En embarazadas también puede haber, porque en ellas ocurre una hiperfiltración, ¿ya? Eso es correcto. Las embarazadas también. Ivonne era, ¿no? La que me escribió. A ver, vamos a mirar. Doutor, Sí. em la rabdomiólise, hay só mioglobina ou pode ter proteinúria? Es posible que en inicio, por el proceso de lesión, ¿no? El proceso de lesión, inicialmente pueda aparecer la proteinuria. Tal vez no la podamos advertir porque con la extravasación de la mioglobina, producto de la lesión del músculo, por atrapamiento, ruptura de la cápsula muscular, etcétera, va a ir a tapar los túbulos. Entonces va a provocar una necrosis tubular. Y no vamos a ver nada. A medida que el paciente deje de orinar, no vamos a ver absolutamente nada porque el riñón va a dejar de orinar. Posterior a eso, si se llegara a resolver la necrosis tubular en la fase de recuperación luego de la extensión de esta, ¿no? Que dura entre 1 a 2 semanas mínimamente, cuando empieza el periodo de diuresis en el paciente, que es un periodo de poliuria, ¿no? Un volumen excesivo de orina, la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda. Vamos a ver de que pueden haber elementos de proteína en la orina, pero además, ¿qué vamos a ver? ¿Se acuerdan ustedes de qué cilindros van a ver ahí? Lo vimos la anterior semana. Hialinos, doctor. Pueden haber cilindros hialinos y además tienen inclusiones de células epiteliales. Exactamente. ¿Quién respondió? Sara. Miércoles, Sara. Bienvenida. Correcto. Entonces, miren cómo en un simple examen de orina, en el cuarto ítem ya nos estamos deteniendo para analizar la situación. En este paciente, gracias a Dios, no hay glucosa, no hay cetonas, no hay nitritos, no hay bilirrubina, no hay nada del examen químico. Fíjense que en el sedimento urinario, todos los elementos correspondientes a células, leucocitos, piocitos, eritrocitos, están dentro de parámetros normales, ¿ya? Bacterias escasas, a veces aparecen por contaminación, pero el índice de leucocitos no me dice nada malo, cristales tampoco hay. Esto fue lo que me presentó este paciente el día de ayer,
es un gran amigo que yo vengo atendiendo desde hace mucho tiempo. Si a ustedes les dieran estos análisis y llegara, vamos a dejarlo aquí, si llegara un familiar y les dijera, doctor o doctora, mire, le hice unos análisis porque me dijeron que le haga estos análisis a mi papá y me han dicho que tiene que ver a un nefrólogo, porque mire, su urea y su creatinina se elevaron, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Se lo traemos o usted me puede decir que el tratamiento por teléfono? ¿Qué más debo hacer con este paciente? Porque así llegan en la vida clínica de todos los días, así llegan los familiares a veces, peor en esta pandemia, llegan sin el enfermo, llegan con los análisis. ¿Cuál sería su accionar de ustedes? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Hagan de cuenta que están en su consultorio solitos y recuerden lo que les voy a decir ahora. El día de mañana ustedes van a estar solos contra el mundo y la única información que ustedes van a tener en su cabeza, porque no les va a dar tiempo de consultar el libro en muchos de los casos, ¿ya? Y puede ser que esta sea la primera y la última vez que hablemos sobre este tema o que ustedes escuchen sobre este tema hasta que ejerzan ustedes profesionalmente. Y cuando estén solos contra el mundo es la única información que van a tener para resolver el problema. Y si ustedes no pueden, van a tener que derivárselo a otro colega que lo pueda hacer. Entonces, debemos empezar desde lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿No? ¿Se recuerdan el 5º capítulo del libro de historia clínica de Tierney que yo les pasé? La historia clínica es fundamental. Si no está el paciente, capaz que el familiar puede brindarnos información valiosa, pero tenemos que empezar a indagar, buscar datos, información sobre este paciente. Lo único que hemos visto aquí es un resultado de laboratorio. ¿Qué me falta saber del paciente? Los síntomas, signos que tienen, que están sintiendo, que está sintiendo. Preguntar si hay alguna otra enfermedad. Isabela, ya. Síntomas. Si hay alguna otra enfermedad de base, diabetes, hipertensión. Ahí Edith, por ejemplo, nos está ayudando. Edith, y dice Edith, antecedentes, ¿qué más escribió? Vamos a mirar. Antecedentes personales. Personales, saber los signos y síntomas que llevó a él a hacer esos exámenes, por qué está buscando, y si hay otras enfermedades de base, diabetes, hipertensão, outras coisas assim, se la família, os antecedentes da família, medicação que está utilizando, se utiliza algum tipo de medicação, que medicação está utilizando. A Ilana habló de exame físico, mas se não estou com o paciente, não tenho como fazer. Ya. No está mal, ya, está bastante bien, todo lo que ha mencionado está muy bien, ya. Yo lo que sí les quiero recordar, porque son cosas que ustedes saben y a veces por miedo a responder o a equivocarse uno no dice, ya. Y aquí no debe haber confusiones, no debe haber miedo, porque lo que ustedes están aprendiendo aquí en Bolivia es lo mismo que aprenderían en cualquier parte del mundo en esta fase de su estudio académico, ya. La medicina no va a cambiar en ese sentido. La historia clínica va a ser la misma y va a iniciar de la misma forma. Necesitamos saber primero quién es el paciente, ¿no? Los datos demográficos de este paciente, así como hemos aprendido la historia clínica. No se olviden que hay pasos, y en la historia clínica de Tierney, en el libro que nosotros hablamos, dice, aunque esté en apuros, no lo demuestre, ¿no? Aplicado con juicio, el silencio vale oro. Más del 80% de las veces el diagnóstico viene del paciente o del acompañante. La información no necesita ser recogida en el mismo orden en el que se la va a procesar. Pero nosotros estamos obligados como médicos a tener un orden clínico, ¿no? de esta historia
necesitamos saber por qué viene el familiar, qué fue lo que lo trajo a nuestra consulta, quién es el paciente, de qué se trata esta historia, a quién vamos a tratar. ¿Es un niño? ¿Es un joven? ¿Es un adulto? ¿Es un viejo? ¿No? Luego, tener en cuenta la historia de la enfermedad. A ver, cuénteme, señora, ¿cuándo fue la última vez que su familiar estuvo sano? ¿O es que él ya viene enfermo hace mucho tiempo? ¿Quiénes lo han visto antes que yo? ¿Ya lo han visto otros médicos? ¿Qué le han dicho? ¿Qué tenía? ¿Qué tiene? Empezar por ahí. En ese interrogatorio es una cosa muy sencilla hacer esas preguntas. ¿Ya? La historia de la enfermedad actual es muy importante, debe ser lo más importante que nosotros podamos tener. Luego los antecedentes y esos 5 elementos cuando hacemos un interrogatorio que no deben olvidar ustedes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? Son 5 preguntas que son regla de oro para que nosotros podamos aclarar la situación clínica. Yo le voy a dar algunos datos. Este es un paciente diabético de larga data. ¿Cuánto tiempo pasa desde que un diabético adquiere o es diagnosticado hasta que desarrolla una nefropatía crónica y llega a diálisis? Más o menos 5 años. ¿Quién respondió, Isabela? Sí. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene que tener la nefropatía para llegar a desarrollar enfermedad renal crónica en fase terminal? Ah, entendí otra cosa. Perdón. ¿Alguien que pueda responder? Edith dice 15 años. Bien, 20. entre 15 años a 20. ¿Quién? Melissa también habló otra vez, ¿no? Ailana. ¿Ailana? Sí. Ok, gracias. Entonces, es un paciente de larga data. En el mejor de los casos, el que mejor se cuide, ¿ya? Pues no desarrollará o no llegará a un estado de diálisis. Pero si tiene más de 15 o 20 años, lo más probable es que si no tiene cuidado y vemos índices urinarios elevados, como los que estamos viendo acá, fíjense, urea elevada, está la creatinina elevada y algunos otros disminuidos. Fíjense, el calcio está en el límite inferior el calcio. Y ustedes ya saben que el paciente renal crónico avanzado tiene dificultades con el metabolismo fósforo-calcio. ¿Verdad? Todos estos análisis nos hablan de la gravedad del paciente. Fíjense que la albúmina está controlada, está en 3.9. Debe ser un paciente que no tiene una proteinúria importante. Entonces tal vez no sea lo más agresivo el cuadro de la nefropatía que él tiene. Fíjense cómo esos datos ya nos pueden decir muchas cosas. Proteínas totales están dentro de parámetros normales. Es un paciente que no está perdiendo masa muscular de forma importante, que tiene proteínas todavía dentro de parámetros normales. El sodio me habla de que hay una estabilidad de los electrolitos, de que no hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Las características de la orina, densidad. ¿Qué podría aportarme la densidad en un paciente que todavía tiene diuresis? Por ejemplo, Paola habla, doctor. ¿Ya? Ese valor puede ser para un paciente tanto normal como también a un renal crónico. ¿Ya? En cambio, cuando ya es por debajo de 1005, ahí ya hablamos que es un paciente con una enfermedad renal crónica. Arriba de eso todavía hay sospecha. ¿Y lo puede explicar, digamos? ¿Me podría explicar? ¿Qué hace de que el paciente tenga una densidad tan baja o una densidad normal o alta en esas situaciones? Es la concentración está de la perdiendo orina. la capacidad de concentración para eliminar todos los desechos del cuerpo. Pero, ¿cuál es la importancia de saber eso? ¿Cómo está el funcionamiento del riñón, doctor? ¿Quién habló? Con Daiane. Daiane.
O Yo estoy de proceso acuerdo de con filtración, ¿no? ahora. Lo que pasa es que ustedes dentro de la consulta muchas veces tienen que aclarar la situación al paciente, porque los pacientes llegan a aprender mucho sobre su patología y ustedes también, nuestra labor es disipar las dudas. Deben decirle, mire señor, su densidad de usted es de 1,015. Esa densidad puede ser una densidad normal. Usted está tomando líquido normalmente, está tomando buena cantidad de líquido, está orinando normalmente, porque si se diera el caso de que este paciente está deshidratado y encima este paciente no está orinando mucho y lo poco que orina tiene una densidad baja, vamos a sospechar de que este paciente tiene riñones que ya no concentran orina, ¿verdad? Pero si me dicen, no, doctor, estoy orinando 2 litros por día, tomo 4 litros de agua al día y estoy orinando una belleza. Entonces, lo más probable es que los riñones pues estén con una dilución en esa densidad debido a que el paciente está ingiriendo líquido y lo está eliminando. Y como decía Paola, pese a todo, cuando las densidades son demasiado bajas, ya nos hace sospechar de que definitivamente el riñón no está teniendo la capacidad de concentrar orina. Pero fíjense que no siempre es así. Entonces, la situación clínica del paciente nos tiene que explicar lo que estamos viendo plasmado en los análisis. ¿No? Bueno, creo que Edith nos preguntaba, ¿es hipertenso el paciente? ¿Qué otra cosa quieren saber? A ver, pregunten, el paciente. ¿Qué otra cosa es importante dentro de los antecedentes de este señor? ¿Sigue dieta? Yo lo vengo tratando creo que hace unos 2 años a este señor. Había llegado en algún momento a estar próximo a hacer diálisis y con dieta, con un montón de cosas, desde luego para paciente renal, hemos conseguido controlarlo. ¿Ya? Hemos conseguido controlarlo. Es diabético, es hipertenso, además tiene hiperplasia prostática en segundo, tercer grado, si no estoy mal, ¿ya? Se le ha detectado cáncer de próstata a este paciente y bueno, su trasplante está parcialmente contraindicado, ¿ya? Parcialmente contraindicado. Está usando insulina el paciente, ya no usa metformina, está usando insulina. Utiliza insulina Lantus y utiliza insulina cristalina para corrección. Ya, para la hipertensión, ahora me voy a recordar de los medicamentos porque los tengo anotados por acá. Es un paciente que en reglas generales, gracias a la familia, se ha controlado bastante bien, pero como muchos de los pacientes, tienen algunos momentos donde no cumplen. Está tomando Cardicom Retal, que es el nifedipino, ¿ya? Toma un comprimido de 20 miligramos cada 12 horas. Además de eso, bueno, ya hablamos de la insulina. Eso es lo que toma en cuanto a diabetes e hipertensión. Para insuficiencia venosa está recibiendo la naftazona, 10 miligramos una vez por día. Y el piascledine de 300 miligramos, que es un medicamento que ayuda a regenerar la parte de los cartílagos, porque tiene muchos dolores articulares. Además, consume un medicamento que se llama núcleo CMP Forte para las neuropatías que padecen este tipo de pacientes. Creo que eso es todo. Me dice el paciente en la queja principal, está obeso, ¿ya? Está obeso, no fuma el paciente. ¿Ya? Anteriormente estuvo dislipidémico y estuvimos dándole tratamiento para esa dislipidemia. Solo me mandó los resultados que yo les comparto. El IMC de este paciente debe estar alrededor de 35 aproximadamente, 33 a 35. Y la dieta Ailana es una dieta para renal crónico. Yo les había hablado ya anteriormente en enfermedad renal crónica que hay un parámetro de aporte de proteínas. Seguramente que Marone, Isabel y Helen deben ser los que más se acuerdan, porque sobre todo Helen es la que consume 3 veces más de proteínas, ¿no? Por la cantidad de bistec que se come. Entonces seguro que se acuerda. Tiene edemas, Isabela. Tiene algunos edemas ya de primer grado, una cruz hasta nivel maleolar de los tobillos, ¿no?
La queja principal del paciente es, bueno, esto es un control, pero es decaimiento del paciente, ¿no? Decaimiento, disminución de la fuerza, tiene dolor de miembros inferiores, pero no está sintomático urémico. No tiene síntomas urémicos el paciente. Por lo que yo ahí les hago una pregunta. ¿Con cuánto hace dieta, según lo que dice la familia, Edith? Sigue dieta supuestamente, ¿ya? Pero es un paciente que ya está obeso, tiene 73, 70 y tantos años, ya no hace actividad física. Entonces, todo lo que comen estos pacientes, hay un pilar de la dieta de los pacientes renales crónicos, que yo se las he comentado a ustedes. La dieta para el paciente renal crónico tiene una característica importante, ¿ya? Si alguien se acuerda, si me la dice, sería fantástico. ¿Qué características en cuestión de kilocalorías, proteínas, líquido y restricciones tiene la dieta renal? Doutor, a proteína seria de 0 a 0,8 gramos, a líquido seria de 500 ml, não, a quantidade que urina, mais 500 ml. ¿Quién habla, perdón? Daiane. Daiane. Me olvido. Sigue ronca, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? Pero el líquido tiene que tomar en cuenta que no es solamente líquido, por ejemplo, agua. Eso va un poco de los alimentos, porque el alimento igual tiene líquido. Entonces, el paciente tiene que tomar en cuenta. Bien. Y lo otro ya no me acuerdo. Solo la proteína y líquido. Muy bien. Tiene que haber una restricción salina también, doctor. Muy bien. ¿Se acuerda de los parámetros? De 3 a 5 miligramos por día. Sí. Ya. Voy a corregir algunos datos que dijeron. Por ejemplo, la que habló de proteína es de 0,8. No miligramos, sino gramos, doctor. Perdón. Bien, la sal es en gramos. La proteína es en miligramos, ¿ya? Es de 0,8 miligramos en este tipo de pacientes. En terapia dialítica cambia, ¿no? Puede ser hasta 1,2 gramos, pero en pacientes renales crónicos prediálisis, está en un estadio 4, deberíamos utilizar menos todavía, no más de 40 gramos por día. ¿Cuánto es eso? Más o menos 0,6, máximo 0,8 miligramos por kilogramo peso día. En el caso de la sal, nosotros no debemos excedernos de los 3 a los 5 gramos. Eso en pacientes que tienen diuresis conservada y que no tienen problemas con la hipertensión. Pero en los que ya tienen problemas con la hipertensión arterial deberíamos reducir a la mitad o menos y no ir más allá del 0,5 gramos en este paciente, máximo 1. ¿Qué cantidad es esa para explicarle al paciente? Una tapita de un bolígrafo que no esté llena, que no esté colmada, esa es la cantidad que ustedes le pueden mostrar al paciente. Eso es menos de 1 gramo. Estos bolígrafos Pilot o esos Faber-Castell, no sé, de los más baratitos, esa medida de la tapita que no esté llena, ¿ya? Entonces, es más o menos la forma en cómo podemos orientar al paciente, ¿ya? Lo de los líquidos está perfecto, lo que orina el paciente más 500 siempre y cuando no esté hinchado, ¿no? ¿Qué más? Dice Jafet, miércoles, primera vez que lo veo a Jafet que participa, si no estoy mal. Tratar de no comer potasio. Y yo le pregunto a Jafet, ¿en qué condiciones restringo el potasio? ¿Cuándo voy a restringir el potasio? Porque el potasio de este paciente, si mal no recuerdo, está en 4,3. Jafet. ¿Dónde está Jafet? Le vamos a abrir el micrófono para que hable. Vamos, Jafet. ¿Recuerda o no recuerda? Ahí está escribiendo. En pacientes en diálisis, pero este no es un paciente en diálisis. Le cuento que es un paciente que está deambulando todavía. Su hijo me decía, no, doctor, ayer me acompañó, fue conmigo al laboratorio y entró caminando todo.
y está orinando el paciente normal. No está en diálisis todavía. El potasio, jóvenes, se restringe cuando el paciente tiene una diuresis que está dentro del rango de la oliguria. ¿Cuánto sería eso? Los líquidos, perdón, se restringen. ¿Menos de 100. No. Ah, no, oliguria 400. Entre 600 y 800. 400 ml. Cuando el paciente orina menos de 600, 400. está entrando en el rango del medio litro para abajo, 400 o menos, ya debemos empezar a restringir. Sobre todo si vemos que el potasio está empezando a llegar al límite superior. ¿Cuánto es ese límite superior en los laboratorios? 3.5, 4.5. Perdón, Paola, ¿no? Melissa, doctor. Ah, Melissa, perdón. ¿Cuánto dijo? 3.5 a 4.5. No sé si los demás escuchan, yo no entendí de nuevo. 3.5 a 4.5. Bien, casi. 3.5 a 5.3 o 5.1, ese es más o menos el rango. Algunos laboratorios varían, ¿ya? Entonces, el rango hasta 5.1, 5.3 puede ser, digamos, considerado como aceptable. Más de eso, ya empieza a entrar en riesgo el paciente. ¿Cuándo se torna peligroso? Cuando el potasio llega a 6 y a 6.5 puede ser sintomático en algunas personas de acuerdo a su plasticidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y tenemos que decirle que debe cambiar la forma en cómo prepara los alimentos, ¿no? Llegando a hervir verduras, frutas, si van a ser consumidas, para que el potasio se pueda eliminar en el hervor, porque las membranas, la pared celular de estos alimentos, siendo vegetales o siendo del reino vegetal, se rompen con la temperatura y el potasio que está intracelular, pues se libera y disminuye hasta en un 40%, no totalmente, hasta un 40% el potasio de los alimentos. Por eso debe haber doble cocción. Hervir 2 veces, habiendo cambiado el agua entre cada hervor. Mejor si previamente, la noche anterior, se deja remojando estas verduras o frutas en agua para que, o en agua fría o en la heladera se las deja, que no se congelen, para que el choque térmico favorezca todavía aún más la eliminación. ¿Ya? Bueno, sigamos con este paciente. ¿Qué otra cosa quisieran saber de él? Yo les voy a comentar algunas. Es un paciente reincidente. Hace 2 años este paciente tuvo una neumonía cuando tenía cerca de 20%, 17% de función renal y casi entra en diálisis. Casi se nos muere también el paciente por esa neumonía. ¿Qué quiero decir? Un proceso infeccioso agudo o similar puede adelantar a un paciente que está en 4º estadio a entrar en diálisis. Pudimos compensarlo, mejoró mucho, recuperó función renal, descansó un poco el riñón y nuevamente llegó a 25% de función renal porque era una lesión aguda. ¿Cómo podríamos calcular la función de este paciente, la función renal con los laboratorios que tenemos? Si alguien puede hacerlo por fórmula en casa, más o menos tener una relación de cuánto es la función renal de este paciente por fórmula, ¿ya? Cualquiera que tengan ahí Cochrane en alguna calculadora. El paciente pesa alrededor de 95 kilogramos, tiene 73 años. Yo lo voy a sacar aquí mientras conversamos. Si alguien quiere intentar en casa también. Pero esa creatinina de 6.7, ¿qué les parece a ustedes? ...95 kilogramos, Isabela. El paciente mide 1,65. Ahorita lo estoy terminando de sacar y 6.7, ¿no?
Les voy a mandar a continuación, a ver si puedo, les voy a mandar el resultado que yo he obtenido en una calculadora de CENEFRO que yo utilizo. Y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan verlo. Voy a ver si se los puedo compartir también por Skype. A ver, déjenme que vea un ratingo. Aquí está en Skype. Estamos en reunión. A ver, ratito. Ya, lo he mandado a todos los grupos. A ver, vamos a ver. Este resultado, ¿lo están viendo todos? Sí, doctor. Gracias. Están los datos del paciente, la edad, el peso, la talla, la creatinina, el sexo, la superficie corporal en metros cuadrados que calcula la fórmula, el índice de masa del paciente, más o menos como había mencionado antes. Y aquí me da dos resultados, ¿ya? El primero, este de que es CG, que significa Cockcroft-Gault, que es una de las fórmulas que habíamos mencionado en enfermedad renal crónica. Y este que es la misma fórmula, pero corregida a la superficie corporal del paciente. Yo una vez les dije que las diferentes fórmulas pueden dar diferentes resultados con los mismos datos del paciente. Les dije que la fórmula de UG podía dar un resultado que fuera un poco más esperanzador, ¿no? Sobreestimar al paciente. La de Cockcroft podría ser una de las fórmulas más, tal vez más regulares, pero depende mucho del estado de hidratación. Si el paciente está en mucha sobrecarga de líquido, no es fidedigna. Y la de MDRD o MRD es una que infraestima el resultado del paciente. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho este cálculo y no fuera la fórmula de Cockcroft-Gault y fuera la fórmula de UG, en vez de darme 13 el resultado de este paciente, de su filtrado glomerular o su estadio renal, me hubiera dado seguramente 18, ¿me entienden? 17 o 20 tal vez. En cambio, la de MDRD me hubiera dado un resultado mucho más bajo, digamos 7, 8 de función renal. Entonces, para que ustedes tengan una idea de con lo que se van a encontrar de acuerdo a la fórmula que ustedes utilicen. ¿Ya? Eso quisiera que quede claro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conducta con este paciente? ¿Qué creen ustedes que se debería hacer con él? No es una pregunta fácil, ¿no? ¿Alguien que pueda decir? Ahí Isabela dice, estadio 5, diálisis, trasplante. Estadio 5, listo para diálisis. Grado 5. Bueno. Por lo que hemos mencionado, si es que el paciente no tuviera esa hiperplasia prostática asociada a cáncer de próstata, tal vez una de las cosas que ya hubiéramos hecho en él fuera el trasplante. Años antes, estaba contraindicado cualquier proceso tumoral para realizar el trasplante. Habían excepciones a la regla. Eso no lo tienen por qué saber ustedes, desde luego, pero yo ahora lo voy adelantando. Es carcinoma vasocelular, uno de ellos, ya uno de los tipos de cáncer, algún cáncer de piel, y ahora hay una contraindicación relativa para los pacientes que tienen cáncer de próstata. Se ha demostrado que estos pacientes pueden ser sometidos a una terapia de trasplante siempre y cuando hayan criterios de que ese cáncer fue operado y hubo una recidiva del mismo, y en los controles se ha visto erradicado. Sin embargo, puede haber, ¿no?, más adelante en el post-trasplante por los inmunosupresores,
una recidiva del cáncer, y esto se puede dar incluso hasta en el 11% de esos pacientes en los próximos 2 años, por eso hay que hacer vigilancia. ¿Cuál es la situación? Si fuera así y aparece nuevamente el cáncer, se saca el riñón, se suspenden todos los fármacos inmunosupresores y el paciente vuelve a entrar en diálisis si es que no entró. Ahí Ailana dice preparar para la fístula. Entonces, esa es una de las conductas que sin duda sí podemos tomar en el paciente. Pensar que el paciente ya tiene que hacer diálisis. Yo les comento algo, este paciente ya tiene fístula y tiene una fístula preciosa, funcionante, con buen flujo, con buen frémito. Suena bastante bien para todos los que ya escuchamos cómo funciona una fístula. Esto lo hicimos hace 2 años ya, pensando en que cuando él tenía esa neumonía y había llegado a niveles de filtrado muy bajos y estaba próximo ya a dializar, que se la tenía que realizar. Gracias a Dios tiene la fístula. Pero, ¿hay indicación para que él dialice ya? Yo les di en las anteriores clases 3 situaciones clínicas que ponen en riesgo la vida de un paciente renal. Y les dije que incluso en los casos agudos, estos 3 elementos son indicación absoluta de diálisis porque corre riesgo la vida. Ahí menciona Ailana la uremia, pero habría que explicarlo mejor, porque la uremia por sí sola no es indicación de diálisis. El edema agudo de pulmón es una indicación de diálisis. La diuresis es relativa porque puede que el paciente todavía tiene una diuresis conservada y se puede esperar. Respondo a Katia, sí, la hiperplasia prostática es una de las, o sea, el cáncer de próstata más bien, la hiperplasia prostática no. ¿Ya? Se hace la operación de la próstata, si no hay cáncer no hay problema, se puede trasplantar, pero el cáncer de próstata sí es una... Eso, Ailana, síndrome urémico, pero él no tiene un síndrome urémico. Nadie me dijo desde qué valor la urea se vuelve... ¿Hipocalemia, doctor? ¿Perdón? ¿Hipocalemia, doctor? ¿Quién habló? Sara. Sara, hipercalemia. Sí, sobrecarga hidrosalina. Eso. Síndrome urémico, sobrecarga hidrosalina asociada peligrosamente a un edema de pulmón o potencialmente edema de pulmón, que el paciente vaya a correr riesgo su vida, y la hipercalemia sintomática o peligrosamente ver un potasio elevado, no más de 6,5, es así. Aquí hago un pequeño paréntesis del potasio, ¿ya? Hay estudios que dicen que los pacientes que tienen hipercalemia, que ya hacen diálisis, corren, o sea, una hipercalemia no sintomática y que manejan niveles de potasio próximos a 6 o 6.5, menos de 6.5. Dice que tienen menos tendencia a desarrollar eventos cardiovasculares, a desarrollar eventos de accidentes cerebrovasculares. Por si alguna vez en su vida ustedes lo leen, yo se lo voy anticipando, eso dice la literatura, pero es para los pacientes que ya están en diálisis. Ahora, este tipo de pacientes que están prediálisis hay que cuidarlos porque ellos no tienen esa costumbre crónica de tener niveles de potasio tan elevados. ¿Ya? Entonces, todo el potasio alto es también indicación de diálisis. Vamos a analizar los resultados. El paciente tiene uremia, pero no está con síntomas. Entonces, no hay síndrome urémico todavía. El potasio está controlado y, por lo que nos comentan, hay edema, pero también hay insuficiencia venosa. Yo les mencioné que él está tomando un medicamento para la insuficiencia venosa, que es la anastasona, el metorene, así se llama. Entonces, este paciente, teniendo ya una fístula, no encontrándose urémico todavía, ¿qué es lo que ustedes propondrían o podrían imaginarse que pudiéramos hacer en este paciente antes de la diálisis? Doctor, una biopsia. ¿Quién habló? Ailana. ¿Por qué una biopsia? Porque para saber cuál es el daño renal y la causa que está
Pero Tiene fíjense, de los antecedentes que habíamos hablado, ya dijimos cuál era la causa de la nefropatía. nefropatía diabética. Es diabética, ¿no? Y además también es hipertensiva, ¿verdad? Sí. Y como habíamos mencionado en nefropatía diabética, no hay indicación de biopsia en una nefropatía diabética a menos de que haya una proteinuria elevada en estos pacientes en rangos nefróticos y que sea muy agresiva. Entonces, este paciente tiene la albúmina controlada, no aparenta tener una proteinuria alta porque en el sedimento, en el examen de orina hay proteínas traza. Entonces, no habría indicación de biopsia, pero es bueno aclararlo porque esas cosas van, ¿no?, disipando dudas. ¿Qué más podríamos hacer por este paciente? ¿Han confeccionado alguna vez una receta ustedes? Sí, doctor. ¿Cómo se hace una receta? ¿Cómo? Nombre, fecha, nombre del paciente, la fecha, Ya, quién dispensa. Bueno, eso es al final. ya. Este, ¿Qué significa esto? RP. El RP o RP. A idade do paciente também, doutor? Se puede poner, pero no es Não, imprescindible. o RP é como se toma, como se vai tomar a medicação. Pero alguien sabe qué significa. É latim. Recipe, dispensa. ¿Cómo es? Receto para. Es Y ahí está el nombre del individuo al que vamos a recetar. ¿Ya? Yo quiero hacer esto porque cuando ustedes hagan su atención y ejerzan la profesión, no nos han enseñado nunca a hacer recetas. Y ahí uno se equivoca, la gente se da cuenta de la calidad del médico que tiene enfrente por el orden que tiene para hacer su receta. ¿Ya? Si alguien me puede ayudar o conoce cómo debe iniciar la receta, ¿qué es lo primero que voy a indicar? lo que va a ser primordial para su enfermedad principal, algo por ahí, porque lo demás es como añadido. Ya. Como sugerencia, empecemos siempre por la dieta. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra área generalmente es prescribir la dieta. Hay muchos tipos de dieta, ¿ya? Hay dieta líquida, dieta sólida, hipercalórica, hiperproteica, hipocalórica, hipoproteica, de acuerdo a la situación clínica de cada persona. En este caso, vamos a hacer una dieta para paciente ERC, renal crónico. Es un paciente diabético, ¿verdad? Es un paciente hipertenso. ¿Cómo va a ser la dieta de este paciente que es renal crónico, diabético, hipertenso? Todo paciente renal crónico, a medida que está en una fase avanzada, necesita de un aporte kilocalórico importante. Si sabemos que estos pacientes son urémicos y se mueren por uremia y restringimos proteínas, ¿de dónde van a sacar la materia prima para que ellos puedan sobrevivir? ¿Ya? Entonces nosotros le damos una dieta rica en carbohidratos a estos pacientes. ¿Qué les parece? Siendo una dieta para renales crónicos, diabéticos e hipertensos, necesitamos una dieta calórica, proteica. Voy a ir haciendo
Esto desde luego que ustedes no lo van a escribir ahí, ¿no? Se lo van a explicar al paciente. Pero esto es para que ustedes lo sepan. Hipercalórica, hipoproteica, restringida en sal. O sea, ahí ustedes le van a indicar al paciente cuántos gramos de sal ustedes quieren que consuma. Y le van a explicar, así como yo les dije, puede comerse, señor, porque usted no es hipertenso de base, pero está un poquito hinchado, puede comerse máximo en el día una tapita de sal o una tapita y media de sal, así del bolígrafo, para que el paciente entienda. Ya ustedes van a saber que es 1 gramo y medio, hasta 2 gramos, de acuerdo a la severidad del paciente, ¿no? Después, la hipoproteica, lo vamos a indicar en el caso de este paciente 0,6 miligramos por kilogramo peso día. Y le vamos a decir que debe ser menor a 40 gramos. En la experiencia clínica uno ve que con menos de 40 gramos el paciente evita hacer síndrome urémico. ¿Ya? Luego de que ya le dimos la dieta al paciente, ¿no? La restricción hídrica, si es que está hinchado, ¿no? ¿Qué más? Entonces, le explica lo que orina más, vamos a hacerlo así, 500 ml. Siempre y cuando no esté tan hinchado. Si está hinchado el paciente y ustedes ven que los edemas son de segundo o tercer grado o estén anasarca el paciente, restricción total de líquido. No necesita el paciente tomar agua, no se preocupen, no se va a morir. Puede pasarse 1 o 2 semanas mientras esté hinchado, no necesita el líquido, solamente para tomar su remedio. ¿Ya? Son cosas que a mí me gusta que ustedes sepan porque después uno no sabe cómo prescribir y se asusta. ¿Qué otra cosita? Bien, poca azúcar, grasas animales, ¿ya? Puede ser. En el diabético, a medida que va pasando por los estadios renales, vamos cambiando el concepto de cuánta masas va a comer. Si está en primer, segundo y tercer estadio, sabemos que debemos restringir ese tipo de alimentos. Pero en cuarto y quinto estadio está permitido empezar a dar una dieta hipercalórica, porque vamos a tener que restringir proteínas. Y además, ese 30% de insulina que ya no va a destruir el riñón, va a dejar un remanente circulante que va a hacer que el paciente en cuarto y quinto estadio principalmente tengan una tendencia a la hipoglicemia. Por eso la dieta debe ser hipercalórica. Una vez que ya indicamos este tipo de constantes en el paciente, vienen los medicamentos de mayor a menor importancia. ¿Listo? ¿Qué problemas hemos identificado en este paciente en los análisis que habíamos visto? En los laboratorios, ¿qué hemos visto que tiene este paciente? Hemoglobina baja, doctor. Diagnóstico. Anemia. Anemia. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué tipo de anemia tiene? Normocítica, normocrómica. Normocítica, normocrómica. Bien. Sí. Ahora fíjese usted de que este volumen corpuscular medio, si bien es normocítico, es normocrómico, como usted está mencionando, no deja de haber anemia. ¿Qué necesitamos para que mejore la anemia de este paciente? Eritropoyetina. Eritropoyetina. ¿Cuándo indicamos eritropoyetina? ¿Alguien se acuerda? Casi ahí la... Hemoglobina abajo de 10 o no? Abajo de 10. Por debajo de 10 la hemoglobina ya deberíamos indicar.
Sin embargo, en la práctica clínica, como uno ya lo conoce al paciente, este paciente anteriormente ya había llegado a menos de 10 de hemoglobina. Y nosotros muchas veces cuando vemos que el paciente está anemizando, preferimos iniciar antes incluso el tratamiento con eritropoyetina, porque sabemos que es un paciente crónico, que está camino a diálisis y que no va a mejorar porque ya esto es crónico. Entonces, ¿para qué nos podríamos adelantar? Para que no hayan cambios hemodinámicos importantes. El corazón, producto de la anemia, no tenga un mayor gasto cardíaco y esto no favorezca una aparición de una miocardiopatía dilatada e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Porque si ustedes recuerdan en la clase de enfermedad renal crónica, en tercer estadio ya empieza la hipertrofia del ventrículo izquierdo y ya pueden haber algunos signos de anemia. Entonces, ya podemos ir tratando a este paciente. ¿Cuál es la indicación de la eritropoyetina? ¿Cómo se indica? 150. De 100 a 300 unidades internacionales. Bien. La media 150. Y la media 150. Muy bien, unidades internacionales. Por kilogramo peso, ¿cada cuánto? Semana. Dosis semanal. Muy bien. Entonces, si el paciente pesa, aquí lo vamos a hacer abajito y después lo vamos a borrar, 95 kilos, ¿no ve? Por 150, que es la dosis media, ¿ve? 14,2. ¿Quién habló? Le escuché muy solito. Melissa, doctor, 14,2 o 14,25. Es 14.250. 250, eso, muy bien, unidades internacionales, semanal. Ahora, ¿qué tenemos que saber? La eritropoyetina, su presentación viene en frascos de 1 ml generalmente. Y estas presentaciones pueden venir ¿de cuánto? De 1 ml en 400 unidades. 4.000, 8.000, 10.000 y 20.000. ¿Dayane fue la que habló? Yo y Dayane, Katia y Dayane. Le faltó un 0, Katia, era 4.000. 4.000, 8.000. Dayane dijo 1.000, 10.000, 20.000, que son las presentaciones que uno habitualmente ve. Entonces vamos a anotar las 4.000, 10.000. No me salté la de... Esas son las 3 presentaciones que nosotros necesitamos. Y fíjense acá, si la indicación de la eritropoyetina es de 100 a 300 unidades internacionales por kilogramo peso semanal, y estamos dando nosotros a 150, como marcamos aquí, que es la dosis media, y necesitamos a este paciente que pesa 95 kilogramos, lo voy a poner aquí, 14.000 unidades, tenemos que escoger una de estas 3 presentaciones que se aproxime más a ese paciente para darle por semana. ¿Lo ven? ¿Qué haría? Una ampolla de 10.000 y otra de 4.000 para que no se deseche. En vez de darle una de 20.000, ¿no? Para que se desecha 6.000. Bien. Esa es una de las opciones que tenemos. Sin embargo, como sabemos que estamos a dosis media, podemos darle 100 unidades, o como ustedes quieran hacerlo dependiendo de la gravedad. Fíjense que él tiene 11 de hemoglobina. No está tan crítica la anemia, ¿verdad? El paciente, el objetivo es mantenerlo entre 11 y 12 de hemoglobina. Entonces, ahí empieza a funcionar el criterio clínico. Si sabemos que el paciente no está descompensado, no es urgente y no necesitamos darle las dosis completas, plenas o las más altas, con una dosis basal podría funcionar. 95%, se acerca un poco más a los 10.500, más o menos por ahí, seguramente. Entonces, podríamos utilizar lo que sugería ahí, 14.000 unidades por semana, o podríamos darle 10.000 unidades por semana y ver cómo responde el paciente, ¿ya? Esa es decisión de cada uno y eso es criterio médico. ¿Cómo se administra? Intravenosa. Jeringa.
Viene en jeringa y se administra ¿por qué vía? ¿Como colirio? No, cutánea o intravenosa. Vía endovenosa, puede ser, pero demora mucho, le cuento. Subcutánea igual, doctor, se También puede. subcutánea profunda también se puede. Y es la forma en la que frecuentemente nosotros la utilizamos porque es mucho más rápida y tiene la misma efectividad. ¿Listo? Tienen menores efectos adversos. Entonces, aquí hay que aclararle al paciente. Uso subcutáneo, ¿no? Intradérmico, podemos poner térmica profunda. Uso subcutáneo intradérmica profunda, una ampolla por semana, por 4 semanas para observar en un mes cómo se comporta el paciente. No es suficiente poner solamente el medicamento, hay que decir cómo se va a administrar. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más necesito para la anemia o eso es todo lo que vamos a dar? Sulfato ferroso. Sulfato ferroso. ¿Será que es necesario, sí o no? No se sientan cohibidos de responder. Esto es criterio clínico. Lo que unos piensen o lo que otros piensen puede variar mucho de un médico a otro. Y uno puede justificar el porqué de su decisión de dar sulfato ferroso. Mire, yo voy a apoyar un poco su teoría. Yo tengo ahí que el paciente está normocrómico, ¿verdad? Que el paciente está normocítico. ¿Pero acaso conocemos en esos valores los depósitos de hierro del paciente? ¿Cuál es la forma para conocer los depósitos de hierro del paciente? Perfil de hierro. La Ferritina, hierro, ferritina, saturación de transferrina. ¿No ves? Y son parámetros que varían mucho. Pueden ir de 80 a 400, dependiendo del laboratorio, pueden variar mucho. Y a veces podemos nosotros tomarnos la molestia de darle 1 o 2 ampollas al paciente hasta solicitarle un perfil de hierro. Entonces no es una locura poder sugerirle sulfato ferroso. Sobre todo si el paciente tiene una clínica y un aspecto que nos dice que está con anemia, si se ve pálido. Si anteriormente en los próximos o en los últimos meses no ha recibido en 6 meses ningún tipo de aporte de hierro, deberíamos poder iniciarle. ¿Ya? De esa forma es como hay que pensar en el caso del paciente. No solo el hierro, también podemos pensar nosotros en darle complejo B. Alguien mencionaba ahí vitamina B, ácido fólico, porque estos 3 elementos son precursores de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo al nacer necesita materia prima. Y si ustedes no le dan materia prima, no va a desarrollarse adecuadamente. Van a nacer unos glóbulos rojos con microcitosis para la formación. Muy bien. Eso es, Edith. Ahora vienen complejo B del 1 al 13. Entonces debe recibir el paciente. Generalmente nosotros le damos todos los días para que consuman complejo B o algún complemento o suplemento que venga ya con esta variedad de medicamentos. Por ejemplo, alguien que mencionaba el sulfato ferroso. Si el paciente no tiene problema digestivo, pueden dárselo por vía oral. A los que hacen diálisis a veces es más complicado. Como ellos hacen diálisis, preferimos durante la diálisis aplicar o administrar este tipo de vitaminas porque es más fácil. Así el paciente no tiene tantas transmisiones digestivas. La vitamina C también es muy importante para el tránsito intraextracelular. Entonces, podemos darle complejo B. Vamos a anotar. El complejo B tiene una propiedad. Doctor. Ajá. Esto se da así después de la diálisis, ¿no? Al final. El hierro se da finalizando la diálisis. Unos 40 minutos antes. Aproximadamente, entre 1 hora y 40 minutos antes. Las vitaminas se deben administrar al final, porque las vitaminas son pequeñitas, son aminas muy pequeñas que podrían eliminarse por el filtro. Entonces, al momento de la devolución de la sangre, se administran las vitaminas como el complejo B y la vitamina C.
¿ya? Por eso es importante conocer el peso molecular de estas sustancias para saber cuál de ellas se puede administrar en diálisis y en qué momento sobre todo. ¿Ya? Es buena pregunta. Le vamos a dar complejo B 30 comprimido. O vamos a ponerle aquí uso al un comprimido por día. O podríamos darle, hay un medicamento que nosotros damos mucho que es el Ferrum B Complex. Podemos darle en comprimidos o podemos darle en suspensión, en jarabe, que también viene de la misma forma. Una cucharilla o un comprimido por día, ¿ya? Esa es otra de las alternativas. El ácido fólico, ¿alguien se acuerda? ¿De qué presentación viene? ¿De cuántos miligramos? 0,5 miligramos. 5 miligramos viene. Y viene de 10 también. Lo habitual que nosotros utilizamos son 5 miligramos por día. Y algunos vienen asociados a otras moléculas también, como el Shelton Folic. ¿Ya? Entonces, por día. Desde luego que ustedes ya le están poniendo la cantidad ahí, ¿verdad? ¿De cuántos va a tomar? Entonces se supone que es para un mes. ¿Qué más le podemos dar? También hay que darle calcio, doctor. Bien, hay que darle calcio. ¿Cómo le vamos a dar el calcio? 2 comprimidos de citrato de calcio, uno en la mañana a eso de las 10 y otro en la tarde a las 4 p.m. Y también se le puede acompañar con vitamina D3, que eso sería un comprimido al día. ¿La vitamina D en qué horario la sugiere? ¿Al mediodía? No. ¿Perdón? Sí, al mediodía, doctor, la vitamina D. ¿Por qué la daría al mediodía? Con los alimentos. Porque potencia la absorción del calcio de los alimentos. Es así de sencillo, sí. Pero esa es la respuesta, ¿ya? Está muy bien. Vamos a hablar un poquito aquí. ¿Por qué me dijo citrato de calcio? ¿Y no le daría a usted carbonato de calcio? Usted dijo que era mejor el citrato de calcio. ¿Y por qué es mejor? Tiene mayor absorción a nivel orgánico. Se ha visto que por ahí pueda tener tal vez una mejor absorción, biodisponibilidad, pero sobre todo no es tan irritante. No produce tanta gastritis como en otros, como en las otras presentaciones. Entonces sí es una mejor presentación. La asociación con vitamina D, pero hay que aclarar que es una vitamina D que no es activa, ¿no? La que hemos puesto aquí, que es el calcitriol, es la vitamina D3 activa, ¿ya? Con el nombre de calcitriol. Viene de 0,5 y viene de 0,50 picogramos, ¿ya? Entonces aquí vamos a dar la indicación del calcio. Entonces tomar un comprimido a horas 10 y 16. ¿Eso de qué va a depender? Del fósforo, ¿ya? Si el fósforo está bien, está normal, lo podemos dar en esos horarios. Hay que tomarlo con bastante agua y que el paciente esté en movimiento, no en actividad física o en ejercicio, sino que esté en movimiento para que se activen los receptores de los huesos y se pueda absorber y el organismo puede identificar dónde es que más falta hace. Después la vitamina D, entonces, uso vía oral, un comprimido a medio día.
Listo, con eso ya tenemos cubierto el calcio. ¿Qué otra cosita? ¿Qué más hemos identificado en el paciente? Leucocitosis de 12.000 y algo con aumento de la BCG. Un proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio, probablemente un proceso infeccioso y no tenemos idea de dónde, ¿no? Porque el paciente está sintomático y necesitamos saber porque capaz que esa infección esté provocando este cuadro agudo, ¿verdad? Aquí en el complejo B les voy a agregar, si no es ese complejo B, hay jarabes, ya a mí me gusta mucho y se los voy a enseñar. El Omnival es un compuesto que en pacientes renales es muy bueno, pueden tomarse por muchos meses. La bendición de este medicamento es que no tiene potasio, tiene todas las vitaminas del complejo B y algunas otras, pero no tiene potasio, entonces es perfecto para el paciente renal que ya está con hipercalemia o que vaya a desarrollarla. Tomar 1 o 2 cucharillas por día. No satura, el organismo elimina lo que no necesita y así sucesivamente. La vitamina C. ¿Cuánto necesita un paciente de vitamina C por día? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Se pueden dar multivitaminas o se puede dar directamente la vitamina C. Necesita alrededor de 100 miligramos ya por día, cosa de que 1 gramo puede ser suficiente más lo que se aporte en la dieta. ¿Ya? Y puede darle a usted 1 gramo por semana, no hay ningún inconveniente en estos pacientes. Bien. De 60 a 90 miligramos por día. Sí, ese es más o menos el valor que suelen. Está muy bien. ¿Qué cosas más aquí nos faltan? ¿De qué nos hemos olvidado de este paciente que tenemos que tratar? Ya hablamos de la anemia, todo lo que hemos hablado aquí es anemia y vitaminas, ¿no? Nos falta algo más aquí. Puede ser antes o después de la eritropoyetina porque es en cuestión por importancia. Diabetes mellitus, ya dijimos la dieta, ¿no? La insulina del paciente, ¿cómo la está recibiendo? Entonces, Lantus, que es la que él toma, eso ya lo van a aprender ustedes más adelante. En la práctica nos hace falta hablar mucho sobre diabetes mellitus y su tratamiento. ¿Ya? Es un casco, que es la lechosa. Y vamos, en este caso el paciente recibe 15 más 10. ¿Ya? Unidades, o sea, 15 en la mañana y 10 unidades en la noche. Y la otra es la insulina cristalina para de acuerdo a protocolo. Entonces ustedes tienen que conocer el protocolo de este paciente o de los pacientes renales. En los pacientes habitualmente se corrigen a dosis renales en la mitad de la dosis recomendada, ¿ya? Entonces ahí tenemos que revisar el esquema y corregir a mitad de dosis y hacer un control después de haber realizado la administración de la insulina cristalina, porque estos pacientes pueden estar sintomáticos, se sienten mal, ven que se subió mucho la insulina y hay que tratarla. No todos utilizan Lantus, no todos utilizan insulina cristalina, pero este es el caso de este paciente. ¿Qué más nos faltó? El tratamiento de la hipertensión. Bien suelen. Nifedipino Retar es lo que está tomando el paciente. 20 miligramos. Esa es la presentación.
y él está tomando cada 12 horas, entonces va a necesitar, ¿no?, 60 comprimidos al mes. Entonces uso vía oral ¿ya? ¿Qué más nos estamos olvidando aquí? ¿Alguien, a ver, alguna idea? El calcio estaba alterado, el resto estaba bien. ¿Alguna otra sugerencia hasta aquí? ¿Diurético, doctor, estaba tomando el paciente o no? Bien, buena respuesta. Estaba tomando diurético el paciente. Buena pregunta. Tomaba Lasix. El Lasix para la vía oral viene de 40 miligramos. Y este paciente, por lo que ha tenido dificultades para levantarse, no tomaba aspirina. Se le estaba dando diurético solamente por la mañana, porque ya si uno le da en la noche, este paciente se la pasa orinando en la noche y no puede dormir. ¿Ya? Entonces a este paciente le vamos a dar aquí 30 comprimidos de Lasix, que él los toma vía oral, uso vía oral, de mañana. Y esto se puede ir ajustando a la necesidad del paciente. Si no deshincha el paciente, podemos ir subiendo hasta llegar a un máximo de 80, 100, o incluso hay registro de 200 miligramos por día, se puede llegar en un paciente en casos extremos, ¿listo? Pero se puede dar sin ningún problema 40, 80 miligramos repartido en 2 dosis, ¿ya? O el doble de eso. Bien, ¿algo más que se nos haya olvidado? De los elementos que compartimos, la urea, ¿qué podría provocar sintomático en el paciente la urea? Aparte de provocar náusea, mareos, vómitos, que en este momento no tiene, ¿qué otra cosa podría provocar clínicamente en el paciente? ¿La escarcha urémica? Todavía no, la escarcha urémica, porque no está tan urémico. Más que un signo, es un síntoma. Que es una de las se queda en la piel. Puede ser, pero prurito. El aliento, dice uno, el prurito, es posible, tal vez, puede, pero es una de las quejas principales que tiene la esposa del paciente. Dice, ay, doctor, no sé qué voy a hacer con mi marido, se la pasa toda la noche en vela, no duerme el hombre. Insomnia. Insomnia. Es bastante habitual en estos pacientes, ¿ya? Y si el paciente lo refiere, hay que tratarlo. El movimiento de las piernas, puede aparecer la pierna inquieta. Entonces, en estos casos, si es que hubiera una neuropatía, podríamos administrar medicamentos para la neuropatía. ¿Listo? Por orden de importancia, por ejemplo, la anemia es importante, la vamos a dejar ahí, donde está. Y después de ella vamos a poner los de la neuropatía. ¿Cuáles son ellos? Núcleo CMP. Podemos darle núcleo CMP ahí. Pero si el paciente no tiene condiciones económicas, podemos darle otro tipo de medicamento. ¿Cuál se les ocurre para las neuropatías? El núcleo se da una cápsula cada 8 horas. Se puede dar cada 12 o una por día, pero la indicación es de 8, ¿ya? Cada 8 horas. Si es que no tuvieran para conseguirle núcleo, hay uno que es un medicamento que está dentro de la clasificación de los
medicamentos que son para la epilepsia, me olvidé el nombre. Hay otro doctor que se llama Neurotrack también. Pregabalina. La pregabalina hay que ir titulándola, ¿ya? Nosotros la usamos mucho. Viene desde 25 miligramos, 75, 150 y 300. Yo les aconsejo, nunca vayan a dar una dosis por primera vez elevada, porque pueden deprimir el sistema nervioso del paciente y provocar hipotensión, peor si el paciente está anémico. La anemia tiene una relación muy, pero muy, muy importante con la presión arterial. Cuanto más anémico el paciente, menos pelea da la presión arterial. Entonces la presión arterial también va a depender mucho del estado de la anemia del paciente. Y esta pregabalina podemos utilizarla de acuerdo al manejo clínico 2 veces por día, 1 vez por día, inicialmente por la noche. Entonces tomar un comprimido, ¿no?, de noche antes de dormir, porque incluso ayuda a conciliar mejor el sueño. Si el paciente no duerme, podemos darle inductores del sueño, podemos darle ansiolíticos de acuerdo a nuestro criterio clínico. Uno de los fármacos que nosotros usamos mucho, Somit. ¿Ya? ¿Qué problemas podríamos tener con el Somit? ¿Alguien se acuerda? La dependencia, doctor. La dependencia, ese mismo. Pero no lo vamos a poner como Somit, lo vamos a poner como su molécula Solpiden, ¿ya? Solpiden. Ya, hay que tener mucho cuidado con esto porque los pacientes se pueden acostumbrar mucho, pero siempre que haya necesidad hay que tomarlo. Algunos incluso de estos medicamentos ya vienen para la vía sublingual en laboratorios como Vago, por ejemplo, que lo dan en sublingual. Entonces, un comprimido de noche antes de dormir. ¿Cuál sería la precaución que ustedes deberían decirle al paciente si se van a animar a darle el Solpiden, aparte de la dependencia? ¿Qué podríamos recomendarle? Eso. Estos medicamentos se deben tomar con la pijama puesta, como dice Edith. ¿Ya? Cuando el paciente ya no vaya a realizar otra actividad en el día, sobre todo en las primeras tomas. Y tener en cuenta que si ustedes lo van a dar, tengan cuidado con otros que puedan tener algún tipo de sinergia, como la pregabalina. Pero si la pregabalina no le provoca sueño al paciente y aún con la pregabalina no considera o no tolera, no consigue el sueño, no lo concilia, entonces podemos recién animarnos a asociarlo con un inductor del sueño. En pacientes con depresión podemos utilizar desde ansiolíticos y algunos estimuladores de la serotonina o mejoradores del estado del ánimo. ¿Ya? Los estamos poniendo aquí en esta misma receta, pero hay que hacer notar que estos medicamentos, el Solpiden, deben ser en una receta separada. No lo podemos dar en la misma receta porque son medicamentos controlados. ¿Ya? Por eso aquí la voy a anotar. El Escitalopram, que es uno de los que a mí me gusta mucho dar, que mejora mucho el estado afectivo de las personas. ¿Ya? Yo lo doy de la siguiente forma. Uso vía oral de mañana y sugiero siempre entre paréntesis poner 8 AM. Es un horario interesante para poder darlo. El medicamento hace un efecto recién después de los 7 días, una semana se ve realmente los efectos positivos del medicamento. Eso tienen que explicarle a los pacientes. No es fumador el paciente, no es fumador, Edson. ¿Ya? Y son medicamentos de uso controlado que deben darse en una receta por separado cada uno de ellos. Bueno,
Algo que no habíamos mencionado acá, que alguien preguntó, era si el paciente tenía dislipidemia o estaba tomando algo para el colesterol. Si fuera de que conociéramos nosotros los datos de este paciente, de ácido úrico, colesterol, etcétera, desde luego que hay que darlo. Aquí les voy a anotar, ¿ya? Estos otros medicamentos que es importante que ustedes también los conozcan, ¿ya? Que son para el uso del ácido úrico. Es importante que mencionemos esto. Lo vamos a escribir aquí. Sabemos que existe el alopurinol y la colchicina, ¿ya? Y se dan 300 miligramos de colchicina y se da el alopurinol 300 miligramos y la colchicina se da una cada 4 o 6 horas hasta que mejore el dolor del paciente, pero es en la crisis aguda de la gota. Medicamentos que ustedes deben conocer que son nuevos, yo les sugiero el Febuxostat. Viene de 40 y viene de 80 miligramos. Es muy efectivo. Nosotros apenas con 15 comprimidos, con uso vía oral, y utilizamos medio comprimido lunes, jueves y viernes. Con eso es suficiente para que estos pacientes mejoren el ácido úrico. Y desde luego que hay que dar dieta. Entonces nos vamos a la dieta, ¿ya? Dieta para paciente ERC, diabético, hipertenso, pobre en grasas, y es que hay cuadro de dislipidemia importante, ¿ya? Hipercalórica, hipoproteica. Estoy compartiendo en mi pantalla, Edith, la receta. ¿No la puede ver usted? Sí, está congelada. Me estoy moviendo, mira ahí, y me estoy quedando ahí congelado. Ok. Entonces la dislipidemia importante, ¿ya? Si fuéramos a dar algo para la dislipidemia de los pacientes, ¿qué daríamos? Atorvastatina. Muy bien. ¿Cómo se da la atorvastatina? De 10 miligramos. ¿Y de qué otras presentaciones viene? De 20. De 80. Viene de 40, incluso he visto concentraciones más altas. Pero hay que tener... Generalmente con 20 miligramos por día es suficiente. Hay otras que son moléculas mejoradas como la rosuvastatina, que con 10 miligramos conseguimos el mismo efecto de haber tomado 10 a 40 de atorvastatina. Es fantástica. ¿Ya? Eso cuando hablamos del colesterol, que también ayuda a bajar un poco los triglicéridos. Pero cuando hablamos netamente de hipertrigliceridemia, tenemos a los fibratos. Y los fenofibratos también podemos utilizarlos por día. Solo que hay que tener cuidado la sinergia, ¿no? Eso ya todos ustedes saben por la rhabdomiólisis, ¿no? La sinergia de los fibratos con la atorvastatina, que no son todas las moléculas que se pueden dar. Uno de ellos, por ejemplo, el fenofibrato del Lipomax, que viene de 105, ese se puede dar con rosuvastatina o con atorvastatina sin riesgo de rhabdomiólisis. Entonces lo vamos a anotar aquí, debajo de la pregabalina. 20 miligramos si el colesterol está medianamente aumentado, y podemos llegar hasta 40 en casos graves, ¿ya? Más o menos para que tengan una noción. ¿Y en qué horario se da? Por la tarde-noche. El horario ideal es por la tarde-noche. Cayendo la tarde, empezando la noche, ese podría ser uno de los mejores horarios. Y los fenofibratos, que ustedes quieran, viene de 105. Pueden utilizarlo de la misma forma, ¿ya? Pero hay que saber de que no son todos los que se pueden asociar. 1,
pueden hacer coincidir, no coincidir, pero después de unos 30 minutos de haber tomado la atorvastatina, por ejemplo. Y vamos a ir a guardarlo. Mientras yo lo guardo, vamos a ver qué otra cosita más podemos indicar en estos pacientes, ¿ya? ¿Dónde están ustedes? Están acá. Bueno, hemos hablado de una receta amplia, ¿no? Miren todo lo que tiene que tomar este paciente renal. Y seguro que si aparece alguna otra cosa, también tendríamos que pensar en administrar algún otro medicamento. Son polimedicados estos pacientes. ¿Qué nos falta? ¿No puede ver, Edith? Ya, a ver, voy a salirme de compartir pantalla y voy a entrar nuevamente para que usted pueda ver. A ver, me avisa si ahí puede ver. Ok, qué bueno. Entonces, el omeprazol, tenerlo siempre de respaldo para que podamos pensar en que estos pacientes son polimedicados y en algún momento van a tener gastritis. Nosotros recomendamos tomar un comprimido de noche antes de dormir porque el efecto no es inmediato. Si ustedes toman en un momento de gastritis una cápsula de omeprazol, seguro que les va a arder la barriga. Entonces hay que tomarlo la noche antes. ¿Para qué? Para que en las próximas horas durante el día nosotros tengamos el efecto deseado. Ya voy a volver a salirme y voy a volver a compartir otra vez. Bueno, ¿estamos ahí? No, ahora sí. Ya, ok. Entonces fíjense cómo esta recetita que hemos hecho y hemos elaborado puede ser tan extensa y puede ir variando de acuerdo a la situación clínica del paciente. Ya esto después yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y les pueda servir de guía para más adelante. Siempre los medicamentos esenciales, los medicamentos, wow, más importantes son los que hay que subrayar. Y ahí, Katia, a ver, voy a salirme de nuevo. Me avisan ya. Y vamos a ir marcando cada uno de los medicamentos. O los medicamentos. ¿Ya? Tengan paciencia. Siempre para la indicación, los pacientes, sí, la voy a enviar al grupo. Siempre tengan la paciencia de explicar bien a los pacientes. Esto por varias cosas. Porque si el paciente no entiende la receta, el rato que vaya a la farmacia, lo va a llamar y le va a decir, doctor, no entiendo lo que dice, y lo van a llamar a horas inconvenientes. Entonces, con buena letra, bien explicado, para que el paciente no se confunda y en caso de emergencia, su vida no corra riesgo si ustedes no le contestan el teléfono. ¿Ya? Siempre el paciente tiene que tener una idea de qué hacer en caso de emergencia, en caso de que se suba la presión, ¿no? En caso de cualquier eventualidad, tener un plan de contingencia y tener medicamentos de emergencia. Eso es algo que ustedes tienen que aprender a preparar a sus pacientes. Hasta aquí, de todo lo que hemos dicho, ¿hay alguna duda?
¿Se entiende todo, no? Doutor? Sim, doutor, está bem. Bien. Só Ahora me vamos. preocupa Ajá. a quantidade de medicamentos. Harto, ¿no? Es una cosa Sí. impresionante. Vamos a hacer un recuento de cuántos ítems hemos escrito acá. A ver. Doutor, Debe ser la mitad de todos, ¿no? Son como 20 medicamentos a 25 medicamentos que estamos indicando. Dígame. doutor, por exemplo, agora puedo falar porque meu Skype estava paralisado. Por exemplo, nós como médico temos que passar para o paciente confiança e credibilidade, porque, por exemplo, eu se miro uma receita dessa com essa quantidade de medicamento, eu vou cambiar de doutor, por exemplo. Yeah. Então, temos que passar para nosotros, para nossos pacientes e falar claríssimo que está passando, como é a enfermidade, para que não quede com dúvida. Exacto. Eso es una cosa que es importantísimo lo que usted ha dicho, ¿ya? Si el médico no genera confianza en su paciente, el paciente está perdido. La masa de medicamentos que estamos recetando aquí es una bomba, y coincido totalmente. Pero aunque usted no lo crea, todos los pacientes que van a consulta y están en un estadio como este paciente que estamos conversando ahorita, reciben esa cantidad de medicamentos. No es por nada que se dice que el paciente renal es polimedicado. Los pacientes en diálisis tienen una suerte de medicamentos muy parecida a la que hemos escrito en este momento. Todos son cerca de 200 pacientes en diálisis que tenemos ahora. 500 pacientes, más de 517 pacientes trasplantados y no sé cuántos tendremos en consulta. Y los esquemas de estos pacientes van en ese sentido. Cuando busquemos dentro de las historias clínicas del instituto, yo les voy a mostrar todo lo que se prescribe en la receta, tiene que estar anotado en la historia clínica. Y el paciente tiene todo el derecho de saber por qué estamos prescribiendo. Hay que decirle, señor, la enfermedad renal crónica tiene las siguientes características. Vamos a buscar aquí el temita de enfermedad renal crónica. Y como ustedes saben, hay un esquemita que yo les hice en una diapositiva. ¿Dónde está? Aquí. En esta diapositiva hay un resumen que ustedes deben conocer para el paciente renal. Todos los problemas, desde la urea, los síntomas, la presión arterial, la eritropoyetina, el problema de la vitamina D y el calcio, las alteraciones hidroelectrolíticas asociadas a hipercalemia, el problema de la tendencia a hacer hipoglicemia en estos pacientes, son situaciones que deben conocerlas, sí o sí. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya le hayan explicado y ellos hayan entendido, puedan asimilar de mejor forma el por qué van a tomar todo lo que usted le está indicando. ¿Por qué está tomando para el insomnio? ¿Por qué está tomando para la falta de concentración y de memoria por causa de la anemia? Esa sensación de inconfort, de uremia, es por la razón que yo voy a indicar una dieta restringida en proteínas. La astenia, la dinamia por la anemia, por la falta de calcio. La repulsión por los alimentos por uremia, náuseas, mareas y vómitos, lo mismo. El mismo cambio en la dieta que va a tener, ¿no? Porque si no se va a desnutrir y vamos a tener esos movimientos involuntarios que no les había dicho, pero se corrigen con complejo B, se corrigen con pregabalina, son medicamentos que ayudan bastante, y algunos derivados opioides como la codeína también ayudan mucho, pero están en consecuencia principalmente por un déficit de hierro, ¿ya? Es por un déficit de hierro que ocurre el síndrome de la pierna inquieta o el movimiento involuntario. Entonces, todos estos elementos que estamos haciendo y viendo aquí, la sobrecarga de líquido, los edemas, la hipertensión, son razones más que válidas para que ellos sean pacientes polimedicados. Pero ellos, si no conocen esta información, usted no va a poder darle los medicamentos que ellos merecen tomar. Entonces, desde luego que es importante. Vamos a ir pasando rápidamente, son 40 diapositivas que no las vamos a ver todas a detalle, pero las vamos a pasar rápidamente. ¿Ya? Doutor, Ajá. só a nível de curiosidade, uma receita dessa sale quanto em plata? Eso no podría yo saberlo, sinceramente, porque va a depender del medicamento que compre el paciente.
En muchos de los casos, con facilidad puede llegar a los 300, 500 dólares una receta mensual de esa. ¿Qué le parece? Para muitos, creio que é uma quantidade significativa e não vão ter plata. Em Bolívia, há algum programa de ajuda para isso? Ya, a los pacientes renales el gobierno está tratando de ayudarles supuestamente, pero no les alcanza ni siquiera para darles ácido fólico, que es el más barato. Y generalmente le dan los genéricos que no funcionan. Ni siquiera un paciente de un estilo de vida medio, de un estado social medio, podría costearse esos medicamentos y pagar su diálisis y lo que significa hacer los análisis. Un perfil renal completo puede costar hasta 2.000 bolivianos en análisis, mínimamente. Imagínense lo cara que es esta enfermedad. Por eso es que yo les insisto, identifiquemos diabetes, identifiquemos hipertensión si no quieren tener que tratar con estos pacientes y que el paciente no tenga los medios económicos para comprarse los remedios. Es caro ser enfermo, es barato cuidarse. El agua, las verduras son baratas de consumir. Los medicamentos son recontra caros. En esta introducción que vamos a ver de estas diapositivas que vamos a pasar rápido, ya que ustedes pueden revisar en casa, aquí están los pasos de lo que debemos hacer que ustedes ya conocen: detectar, identificar, estadificar, retrasar la progresión, los exámenes que ustedes ya saben que tienen que hacer, estadificar con una fórmula para clearing de creatinina o solicitar el análisis, ¿ya? ¿Cuál es la causa de estas enfermedades que han provocado la lesión renal? Elementos que deben llamarnos la atención, como la proteinuria, que es muy importante, la hematuria en los pacientes, los rangos de esta proteinuria, el valor normal del filtrado glomerular para poder estadificar, ¿no? ¿Dónde están los otros? Estos son fórmulas. Entender esta tabla de cada uno de los estadios, lo que significa un filtrado glomerular disminuido y cuál es la clínica asociada que ya le hemos mencionado. Mientras peor el filtrado glomerular, peor va a ser la clínica del paciente, ¿no? Tratar todos esos factores de progresión que van a dañar al paciente renal. Hiperglucemia, controlarla. La hipertensión arterial, sin ninguna duda. La proteinuria, no hay que dejar la proteinuria alta, hay que tratarla. La dislipidemia, lo mismo. Los factores como el tabaco, la obesidad, erradicarlos del paciente. Fíjense que si se controla la hemoglobina glicosilada, ¿no?, por cada punto porcentual que descienda la hemoglobina glicosilada, se disminuye el riesgo de microalbuminuria en 54%. Es bastante alto eso. Es muy importante controlar la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Ya dijimos de la hipertensión, el tratamiento de la dislipidemia, y aquí están los valores que nosotros queremos conseguir en el paciente. Menos de 100 miligramos por decilitro de LDL, ¿ya? El HDL más de 40, esos son los ideales. Los triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro. La microalbuminuria se puede prevenir en pacientes incluso normotensos con el uso de IECAS. Y en las fases iniciales, estadio 1, 2 y 3, sin duda alguna, o IECA o ARA, nunca ambos. Pacientes que ya están en estadio avanzado no van a tener un efecto y ustedes lo van a ver. Porque el paciente le dice: doctor, estoy tomando como usted me dijo el medicamento, pero no mejora mi presión. ¿Qué está pasando? Ha disminuido el filtrado glomerular, no hay respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por esta causa los IECAS y los ARAS no tienen una buena respuesta. Hay que cambiar la familia farmacológica y utilizar bloqueadores de canales de calcio, cuando sea pertinente bloqueador beta bloqueante o alfa adrenérgico. Y esto lo dijimos: evitar drogas nefrotóxicas, revisar todo lo que toma el paciente. Algo que no me había acordado de decirles es que este señor estaba tomando factor de transferencia de For Life. Yo no tengo nada en contra de For Life, pero resulta de que en los últimos congresos latinoamericanos de nefrología a los que he ido, de este año pasado y de los últimos 5 años, está contraindicado el uso de estos tipos de medicamentos en pacientes renales.
porque en muchos de ellos suponen, en algunos casos, por ejemplo, como Herbalife, grados de proteína o de otros metabolitos que dañan al riñón. Y se ha hablado mucho también de la herbolaria, ¿no?